Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta tutoría nueva dedicada al tema 2 del nivel 2 de Lengua Castellana y Literatura. Sabéis que estamos en la primera evaluación y bueno, pues que vamos a ver en esta ocasión la comunicación escrita. En la pasada semana vimos la comunicación oral, pues hoy vamos a ver esa otra modalidad. Bien, este tema lo primero que os quiero comentar es que bueno, no hay que aprender de memoria lo que aquí se dice, sino que hay que seguirlo como consejo, ¿vale? Las cuestiones ortográficas y de puntuación, por supuesto, sí que hay que tener un poco más de intención de memorizarla, pero el resto son más consejos que otra cosa. Consejos que nos van a ser muy útiles para aplicarlos a la hora de redactar una respuesta en nuestro examen, ¿vale? Bien, los pasos para redactar un texto que tenemos en pantalla pues serán evidentemente conocer la lengua muy bien, la ortografía de esa lengua y conocer también el tema del que vamos a hablar. Hay que tener clara la finalidad que persigue el texto. No es lo mismo escribir un texto para responder a una pregunta de examen que escribir un texto pues de carácter informal que queremos comentarle a alguien en un email algo que nos ha sucedido a un familiar o a un amigo, ¿no? No es lo mismo. Por eso el receptor al que va dirigido también es importante. Como os digo, si el receptor es un profesor es diferente de si es un amigo nuestro. También hay que determinar la estructura que vamos a seguir, si es la típica de inicio, desarrollo y conclusión, ¿vale? Planteamiento, nudo, desenlace, o es otra que vamos a perseguir. Vamos a dar primero las conclusiones y luego vamos a desgranar los argumentos, por ejemplo, ¿no? Bien, el texto en sí. La lengua se divide en unidades que se agrupan para formar otras superiores, es decir, los fonemas se agrupan para formar palabras, las palabras se agrupan para formar oraciones y las oraciones se unen también para dar lugar al texto. Bien, en la página 50 tenemos aquí los ejemplos, tanto de fonema como de palabra, de oración y de texto. Hay que identificar cada una de estas unidades porque pueden ser pregunta de examen. Todo acto de escritura, como vemos aquí, es un acto de comunicación. Es decir, el texto escrito se convierte en un texto, solo cuando el lector es capaz de codificarlo y entenderlo, ¿vale? La palabra decodificar viene de código, del código que es la lengua española en este caso, y de ahí hablamos de decodificación, de entender, ¿no? Lo que nos han dicho. Bien, vamos a hablar ahora de las propiedades textuales, ¿vale? El texto y sus propiedades, página 51. Las condiciones que debe tener un texto para que funcione correctamente, es decir, para que sea entendible, son la adecuación, la coherencia, corrección y cohesión. La adecuación quiere decir que el texto tiene que ser adecuado, adaptarse al contexto, a la circunstancia en la que está siendo realizado. Que sea coherente significa evidentemente que la información que contiene debe tener un orden lógico, ¿vale? Y un desarrollo, pues eso, ordenado. La corrección, pues está claro, tiene que ser correcto, ya sea pronunciado, ya sea escrito, tiene que aparecer sin errores, sin defectos, Además, la cohesión, que es el último, se consigue mediante la sintaxis de las oraciones, es decir, que las distintas ideas aparezcan relacionadas entre sí, que no saltemos de una idea a otra sin ningún tipo de relación porque el lector se pierde y al final no entiende el mensaje. Cada una de estas características contribuye a que el texto sea legible, comprensible, acertado y esté debidamente unido en su aspecto interno. Bien, las clases de texto, página 52. Tenemos muchísimas diferentes clases de texto, atendiendo al canal, a la función del lenguaje, a la intención con la que se creó, al ámbito en que se produjo y a las formas de presentarse la información, ¿no? Como veis, aquí os desgranamos un poquito todo lo que hemos considerado importante, pero no hace falta aprenderlo de memoria. Como resumen diremos que las tipologías textuales agrupan los textos según una serie de características, ¿vale? Atendiendo a esas características hay textos científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos, humanísticos, literarios, etc. ¿Vale? Hay muchísimos tipos de textos, ¿no? Los leemos e intentamos identificar cada uno de ellos. Las secuencias textuales es el siguiente punto que vamos a ver de nuestro tema. Bien, pues vemos, como os digo, todas esas tipos de textos y nos vamos directamente a la página 60. En el proceso de construcción de un texto, como nos dice el tema, normalmente aparecen diferentes secuencias textuales. O sea, dentro de una novela, que se supone que es un texto narrativo, hay descripciones, hay diálogos, hay momentos de carácter ensayístico,
Hay momentos en los que un protagonista argumenta, ¿no? Por lo tanto hay argumentación, es decir, ningún texto, a menos que lo hayamos extraído el fragmento tal cual y que busquemos solo la descripción, ¿vale? A menos que forcemos esa situación y extraigamos un fragmento de un texto, pues a menos que hagamos eso, todos los textos van a mezclar varias secuencias textuales, ¿vale? Entonces, la narración. Aunque ponga narración y diálogo, vamos a hablar de la narración. La narración es el tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Suele ir entrelazada con diálogos y con descripciones. La descripción, pues bueno, en estos textos es como si no transcurriera el tiempo, porque el objetivo es dibujar un objeto, una persona, un paisaje, o sea, describir, ¿no? La argumentación son aquellos textos en los que se presentan razones a favor o en contra de una tesis, de un tema. El fin que persiguen es convencer al que lo está leyendo o escuchando. La exposición es aquel tipo de textos en el que se presentan hechos, realidades, situaciones de forma neutra y objetiva. La finalidad que persiguen estos textos no es otra que mostrar al interlocutor una determinada información o una determinada realidad, ¿vale? Bueno, hemos hablado también del diálogo, es una conversación entre dos o más personas mediante la que se produce un intercambio de información y se comunican pensamientos, sentimientos, etc. Bien, vamos a hablar ahora de las tecnologías de la información, las llamadas TIC, porque son tecnologías de la información y la comunicación. Como veis, nos estamos saltando, entre comillas, todo el tema de las cuestiones ortográficas, desde la página 64 hasta... Bueno, pues fijaos, casi directamente los tipos de texto cotidianos también, en fin. Vamos a saltarnos, como os digo, entre comillas, todo esto porque es simplemente a modo de consejo, de que leáis y de que estéis, bueno, pues un poco atentos a este tema. También nos saltamos el tema de las bibliotecas, igual lo leéis en casa y lo entendéis. Pero aquí nos vamos directamente a la página 107. Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de información. Principalmente esto se produce a través de las nuevas tecnologías, ¿vale? Las características que tienen, pues las vemos aquí: inmaterialidad, es decir, no se pueden tocar, sino que están en formato digital; la instantaneidad, o sea que la información se transmite de forma inmediata; las aplicaciones multimedia, ¿vale? Permiten que interactuemos con las tecnologías, ¿no? Hay muchas aplicaciones, como la de diapositivas que estamos utilizando aquí, el PowerPoint, que nos permiten interactuar con nuestro ordenador y así poder obtener una información. Y por último hay otra transmisión de información en diferentes medios, es decir, no solamente como en un medio impreso vemos fotos y texto, sino que además de texto e imagen podemos tener sonido, vídeo y acceso a otro tipo de contenidos. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de las tecnologías de la información, pero de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué abrimos este paréntesis en este tema? Pues porque utilizamos a diario las redes sociales, pero es necesario saber que hay que usarlas con responsabilidad y corrección, sobre todo a la hora de escribir. O sea, ya no hablamos de las ideas o de los pensamientos que uno plasme en las redes sociales, ¿vale? Algunos son más recomendables que otros, pero bueno, cada uno puede expresar su opinión, sea la que sea. Pero es verdad que aunque no queramos, como usuarios de una red social estamos reflejando nuestra cultura, nuestras preferencias, nuestros gustos, y a veces damos información de más incluso, ¿no? Entonces, bueno, por el tema de la información hay que preocuparse, por supuesto, pero por favor, preocupaos también de no subir tweets con faltas de ortografía, de comentarios igualmente con bueno, pues errores ortográficos, en fin. Que cuidéis un poquito, y también de cara a lo que uno dice, también hay que cuidarlo, que queda ahí y luego podemos arrepentirnos de lo que hemos dicho. Pues nada, con esto hemos terminado el tema. La semana que viene veremos el siguiente tema, el tema número 3, dedicado a los medios de comunicación social, y con él explicaremos esa tercera parte, ¿vale? Ese tercer tema. Pues nada, con esto hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda al estudio de este tema, y cualquier cosa nos lo preguntáis. Gracias.